Bueno, buenas tardes. Platicando un poquito sobre operaciones unitarias 3, ya son temas de destilación. El tema de destilación en equilibrio o destilación repentina, es el que vamos a discutir el día de hoy. Mi nombre es Arnulfo Rosales Quintero y está relacionado en muchos otros libros, lo pueden encontrar como flash isotérmico y está basado este flash isotérmico principalmente en la ecuación de Rashford-Rice. Entrar un poquito en tema, el criterio de equilibrio, o sea, por criterio de equilibrio entendemos una condición estática, es decir, que no hay cambio. Y que en termodinámica se utiliza para denotar la ausencia de cualquier tendencia a escala macroscópica, ¿no? En este caso, digamos, si tengo equilibrio vapor-líquido, quiere decir que el líquido se está transfiriendo al vapor y el vapor al líquido, es decir, se establece un equilibrio dinámico, es decir, si se evapora un mol de líquido, se condensa un mol de vapor. Y entonces, esto es independiente de cómo se alcanzó este equilibrio vapor-líquido, es decir, si yo calenté o aumenté la presión o disminuí la presión, es decir, solo me interesa el estado final del sistema, no cómo llegué a este estado final, ¿no? Entonces, el estado final es donde está el sistema cerrado. Imaginemos un tanque de gas, por ejemplo, ajá, como el que tenemos en nuestras casas, en el que nosotros estamos, digamos, quitando continuamente gas para nuestra cocina. Entonces, las condiciones internas de vapor líquido están constantes, ¿no? ¿Por qué? Porque la presión y la temperatura en determinado instante son constantes, ¿ok? Y entonces, perdón. Este equilibrio, este sistema está caracterizado por sus propiedades, ¿no? No por la trayectoria en la que se alcanzó, ¿sale? Y estas propiedades denominan variables de estado y son en este caso la temperatura, la presión y la composición dentro de nuestro sistema, ¿ok? Entonces, definiendo temperatura y presión se define el estado del sistema, ¿ok? Entonces, cabe señalar que para que un sistema en equilibrio vapor-líquido esté en equilibrio, la presión de vapor y la presión del líquido deben ser iguales, es decir, la presión total. Es decir, hay un equilibrio mecánico que de otra manera colapsaría el sistema, ¿ok? También la temperatura del líquido y la temperatura del vapor son iguales y por eso son la temperatura del sistema. Si no hubiese este equilibrio térmico, entonces habría transferencia de calor y entonces tendríamos que aplicar otras ecuaciones. Entonces estamos asumiendo que las temperaturas y presiones, tanto el vapor como en el líquido, son iguales, ¿no? La tercera condición de equilibrio es que el potencial químico en la fase líquida sea igual al potencial químico en la fase vapor. ¿Ok? Entonces, esto está definido, potencial químico, por la energía libre de Gibbs en cada fase, ¿no? Y está relacionada con las fracciones molares, etcétera, ¿no? Simplificando un poco esta condición de equilibrio, se puede demostrar que la fugacidad del líquido en en la mezcla líquida es igual a la fugacidad del líquido en la mezcla vapor. Esta fugacidad es, en otras palabras, una presión corregida. Eso se vería un poquito más a detalle en otros cursos de termodinámica, pero bien si es la tendencia de escape del líquido al vapor o la tendencia de condensación del vapor al líquido, viene siendo esto una presión corregida como se puede demostrar posteriormente. Hablando un poquito de los grados de libertad, entonces, si no hay reacciones químicas, se debe de fijar unas variables de estado, ¿no? Entonces, los grados de libertad que se denominan F son igual a dos veces el número de compuestos menos uno por la fase menos el número de compuestos. Estas son las ecuaciones independientes, ¿no? Los potenciales químicos son funciones de la temperatura, presión y composición del sistema, como bien lo puse en este punto, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema que no tiene reacción y donde se puede conocer la temperatura y la presión y la composición, me queda 2 menos pi, que es el número de fases, más el número de compuestos, ¿no? Si hablamos de un sistema binario vapor líquido, tendríamos el número de fases sería 2 y el número de compuestos sería 2, ¿no? Entonces tenemos 2 menos 2 me da 0, más 2 me da 2.
Entonces, yo tendría, esta tendría 2 grados de libertad. Entonces, yo tendría que especificar temperatura o presión de mi sistema para poder conocer el estado completo, o bien la presión y una de las composiciones para conocer el estado completo del sistema. Entonces, de este modo, yo tengo que al menos conocer 2 variables para poder conocer el estado completo del sistema. Entonces, sigamos. Este equilibrio de fases, les decía, está determinado por los coeficientes por la fugacidad de líquido y la fugacidad de vapor. Esta sería la condición de equilibrio termodinámico. Y en el caso de ecuaciones de estado, sería la fracción de líquido por el coeficiente de fugacidad por la presión del sistema, igual a la composición del líquido por el coeficiente de fugacidad del gas por la presión. Perdón, X gas y X es líquido. X es líquido y Y es gas. Ajá. Entonces, nosotros podríamos conocer los coeficientes de fugacidad y de ahí poder calcular el equilibrio termodinámico. Si yo despejo, por ejemplo, de este lado, si yo despejara, podría yo tener que, ¿cómo decírselos? De aquí, tener Y entre X, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Y entonces esta coeficiente de fugacidad, esta relación entre los coeficientes de fugacidad, le podría llamar K. Ujú. Y entonces sería una KI por X. Ujú. Y entonces esta K se denomina coeficiente de distribución de fases. Ajá. Entonces yo puedo despejarla y tengo la relación Y sobre XY. Y aunque no tiene un significado físico propiamente, si K es mayor que 1 para un compuesto, este se encontrará mayoritariamente en la fase vapor, y si es menor que 1, el compuesto se encontrará mayoritariamente en la fase líquida. Aunque propiamente no es una definición, pero a partir de aquí se puede calcular. ¿Ok? Ahora bien, para calcular este coeficiente esta constante o coeficiente de distribución de fases, como lo hice previamente, puede ser la fugacidad de líquido entre la fugacidad de vapor. Pues aquí yo tendría que conocer, digamos, estos coeficientes de fugacidad, y eso usualmente se hace a partir de ecuaciones de estado y se aplica para hidrocarburos en condiciones supercríticas, por ejemplo, ¿no? En el caso de que yo conozca el coeficiente de actividad, por ejemplo, por el coeficiente de actividad, presión de saturación, fugacidad de saturación por el factor de Poynting, entre la fugacidad, el coeficiente de fugacidad de vapor por la presión. En este caso se aplica para temperatura ambiente hasta temperaturas críticas y para sistemas que presenten no idealidad en la fase líquida. Por eso se toma en cuenta esta gama, que es un coeficiente de actividad del cual platicaremos después. Ecuaciones aproximadas, por ejemplo, la ley de Raoult. La ley de Raoult sería la presión de saturación entre la presión total. Es decir, sería como esta ecuación de aquí arriba, sin todas estas constantes, perdón, donde el coeficiente es 1 y donde la coeficiente de fugacidad es 1, ¿no? Entonces, sería una simplificación del uso de coeficientes de actividad y para mezclas ideales cercanas a la presión ambiental. Si yo uso el coeficiente de actividad, entonces son para soluciones no ideales a presiones moderadas. Y si utilizo la ley de Henry, entonces es a bajas presiones cuando tengo compuestos no condensables en condiciones de proceso, ¿no? Como pueden ser el CO2, el ácido sulfídrico, el monóxido de carbono, entre muchos otros, ¿no? Que no son líquidos a condiciones ambientales, pero que debido a las condiciones de operación tienen cierta solubilidad en la fase líquida. Entonces, para hacer ya cálculos de punto de saturación, en toda esta discusión que voy a hacer, vamos a usar solamente la ley de Raoult. Ya posteriormente usaremos las otras ecuaciones para tomar en cuenta no idealidades, ¿no?
Entonces, hay 4 puntos de saturación, la presión de burbuja, que es la presión a la que se forma la primera burbuja de gas. Quiere decir que, por ejemplo, si yo estoy calentando una mezcla, cuando se forma la primera burbuja, a esa presión, será la presión de burbuja. Lo mismo para la temperatura de burbuja, es decir, yo estoy calentando y cuando se forma la primera burbuja de gas sería mi temperatura de burbuja. En el caso de la presión de rocío, es la presión que se forma la primera gota de líquido en un gas, es decir, cuando empieza a haber condensación. Entonces, en ese punto es mi presión de rocío y lo mismo pasaría con la temperatura de rocío, es decir, conforme yo voy bajando la temperatura, cuando se forme la primera gota va a ser mi temperatura de rocío. Entonces, tengo presión de burbuja, temperatura de burbuja, presión de rocío y temperatura de rocío, ¿ok? Que son varios cálculos de saturación importantes. Para hacer mis cálculos de flash isotérmico, voy a tomar en cuenta un sistema cerrado que alcanza un equilibrio en la temperatura y presión. Entonces, por ejemplo, por balance de materia, el flujo de Z, que es la entrada, el flujo de entrada con una composición ZI, es igual al flujo de salida en líquido por la composición del líquido más el flujo de salida en el vapor por la concentración, por la composición del flujo, y mi fracción molar sería aquí de vapor y de líquido, ¿no? Entonces, cuando entra aquí una mezcla, ajá, a mi tanque y súbitamente cambia la presión y la temperatura, entonces parte se va a ir al gas y parte se va a ir al líquido. Dado que las fracciones molares deben de sumar 1, pues la resta me da 0, ¿verdad? Es decir, la suma de la fracción molar, también en Z, aunque no está aquí, por ejemplo, debería ser igual a 1, ¿ok? Ajá. Lo mismo mi fracción molar de gas, de líquido, perdón, debe ser igual a 1. Y mi fracción molar de Y debe ser igual a 1. Mis sumatorias, ¿no? Entonces aquí lo que estoy haciendo es restando la sumatoria de X menos la sumatoria de Y y me va a dar 0, ¿no? Entonces, sin demostración y utilizando estas 3 ecuaciones, llego a la ecuación de Rashford-Rice. Esta ecuación de Rashford-Rice es la fracción de entrada por la constante de distribución de fases menos 1 más, entre 1 más beta. Beta es una relación entre la fracción de vapor, entre el flujo de vapor, entre el flujo de alimentación, perdón. Y entonces, el 1 menos beta sería la fracción de líquido sobre el flujo de entrada, ¿ok? Entonces, esta sería mi ecuación de Rashford-Rice, sería mi ecuación de trabajo. Y sin demostración, bueno, la obtuve a partir de la relación de equilibrio, que es Y igual a KI por X, el balance de materia y la sumatoria de fracciones molares, ¿ok? Entonces, esta va a ser mi ecuación de trabajo. Si este beta es menor que 0 y esta gamma mayúscula es menor que 0, es líquido subenfriado. Si beta es igual a 0 y gamma es igual a 0, entonces tenemos líquido saturado. Si beta es igual a 1 y gamma es igual a 0, tenemos vapor saturado exclusivamente. Y si beta es mayor que 1 y gamma mayor que 0, entonces tenemos vapor sobrecalentado. Son 4 condiciones que se pueden llevar con las combinaciones de beta y gamma. ¿Ok? Entonces, pasando a puntos de saturación, tenemos que, ajá, perdón, aquí a puntos de saturación, pues tenemos, en el caso del flash isotérmico, se especifica la composición de alimentación y se desconoce la fracción de vapor y las composiciones de vapor y líquido. ¿Ok? Entonces tengo que resolver mi ecuación de Rashford-Rice. ¿Sí? En el caso de la presión de burbuja, la composición de alimentación es igual a la fracción de líquido y beta es igual con 0. Y entonces aquí calcularía la presión de burbuja. En el caso de la presión de rocío, sería mi fracción es la fracción de vapor y beta es igual a 1.
Ujú. Y aquí les decía, bueno, en el caso de punto de burbuja, aquí sería X y aquí sería, ¿no? Y entonces se buscaría la presión de burbuja equivalente. En el caso de la temperatura de burbuja, pues muy similar, X es 1 y la fracción vaporizada es 0. Y de aquí yo tendría que despejar para obtener la temperatura. Y en el caso de la temperatura de rocío, pues mi suma sería Y, perdón, mi fracción sería y beta sería. Ujú. Entonces son mis puntos de saturación, temperatura de burbuja, presión de burbuja, temperatura de rocío y presión de rocío. ¿Ok? Entonces, para un ejemplo, dice una mezcla de 60% de octano y 40% de N-hexadecano es 5 bar, perdón, aquí me equivoqué, es 5 bar y 500 Kelvin, ¿no? Hay que calcular la presión de burbuja y temperatura de rocío y presión de rocío de la mezcla, la temperatura de burbuja y la temperatura de rocío de la mezcla y la fracción vaporizada beta, ¿ok? Entonces lo vamos a ir haciendo. Bien, entonces aquí nos dan las presiones de saturación en bar. Estas dos ecuaciones son las ecuaciones de Antoine. Ajá. Tanto para el N-octano como para el hexadecano, ¿ok? Entonces estas dos ecuaciones me representan la presión de vapor y están en función de logaritmos naturales, ¿no? Entonces el logaritmo natural de la presión de saturación en bar de esta ecuación. Y para el hexadecano es el logaritmo de la presión de vapor y toda esta ecuación, ¿sale? Mi alimentación es de 0.6, 0.4 y las condiciones de presión son 5 bar y 500 Kelvin, ¿no? Entonces primero vamos a calcular la presión de burbuja de la mezcla, ¿ok? Entonces para la presión de burbuja quedamos que entonces beta igual a 0 y z es igual a x, ¿no? Es decir, aquí va a ser x, z. Entonces voy a tener, reduciendo los términos, 0 por algo es 0, y me va a quedar 1, entonces me queda toda esta ecuación, solamente parte del numerador de la parte superior. Entonces tengo que 0.6 por el valor de K1 más 0.4 por el valor de K2 menos 1 igual a 0, ¿no? Ujú. Y entonces, pues vamos a sustituir aquí 500 Kelvin, ¿no? Pues tengo 500 Kelvin y 500 Kelvin, ¿ok? Entonces ya las tenía programadas, entonces vamos a poner temperatura igual a 500 Kelvin. Entonces vamos a ver, está demasiado grande. Ajá. Entonces ya tenemos nuestros valores de la presión de saturación para el octano. Ujú. Y para el hexadecano. Tenemos nuestras dos presiones, están en bar, no lo puse, pero están en bar, ¿ok? Entonces para el primer caso serían 0.232, 5 bar. Ujú. Y para el segundo caso sería 9.0495 en bar. Ujú. Ajá. Más que noten que en mi ecuación, pues ya tengo la exponencial, entonces ya directamente aquí sería sin logaritmo natural. Ujú. Y entonces ya sustituiría mi valor de K, sería, por ejemplo, 0.22325 entre 5 bar, ¿no? Y para el otro caso tendría yo 9.465 bar entre 5, ¿no? Ujú. Ah, no, perdón. Entre P, que es mi presión de burbuja. Voy a poner P bur,
Se supone que, o sea, sí conozco la presión, pero la estoy calculando según el problema, ¿no? Ujú. Entonces vamos a ver cuánto nos da. Sería 0.6 por mi presión de saturación 1 entre P de burbuja menos 1 más 0.4 por mi presión de burbuja 2, mi presión de saturación entre 2 por 1. Vamos a ver, ajá, ya nos da, entonces ya nada más de aquí nos queda despejar. Y nuestra presión de burbuja es 5.52. Va, ok. Entonces de aquí se obtuvo ya nuestra presión de burbuja. También podría ya haber aplicado esta ecuación y en lugar de poner XY y ya obtener el valor de la presión de burbuja, ¿no? En el caso de la presión de rocío, pues va a ser muy similar con la ventaja de que ya conocemos los valores a 500 Kelvin, ¿no? ¿Sí? Entonces en este caso dice él, para la presión de rocío, Z es igual a Y beta es igual a 1. Entonces si beta es igual a 1, me queda esta ecuación. Y vamos a ver, si yo multiplicara 1, me quedaría 1 por K1. ¿No? Quedaría de esta forma. Menos 1, ¿no? Entonces 1 menos 1 me da 0 y me queda sobre K. Entonces el valor de K, vamos a ver, sería, como ya lo habíamos calculado, sería 0.2325 entre la presión de rocío. Y lo mismo sería aquí abajo, ¿no? ¿Sí? Y en lugar de Z1 sería 0.6. Entonces, de forma similar lo haremos para el otro caso. Entonces, aquí sería 9.0465 entre la presión de rocío. Y esto también sería en la parte inferior. Y ya de ahí pues, sería igual con 0. Entonces, vamos a calcularlo en con ayuda de MAP. Entonces, sería 0.6 entre la presión de rocío menos 1 entre la presión de rocío. Entonces, todo esto sería, vamos a calcular, ok, ok. Y de la misma forma lo haría yo de este lado, ¿no? Porque sería para 2, rocío 2, 0. Igual con 0, ¿ok? Entonces repetiría mis cálculos y mi presión de saturación sería 0.45, ¿no? No, hay un error aquí, es 0.4, no 0.6. Entonces es 0.55. Entonces mi presión de rocío en bar sería 0.559 de rocío. Pues podemos ver que para el primer caso nos salió 5.5 presión de burbuja y la presión de rocío salió 0.55. Entonces quiere decir que a la presión que nos dan, que son 5 bar, la mezcla va a estar vapor líquido. ¿Sí? Si nos damos cuenta está aquí en medio, 5 bar. Entonces quiere decir que nuestra mezcla va a ser vapor líquido. Entonces los mismos cálculos los podemos hacer para la presión de burbuja, ¿ok? Solo que en este caso, lo que vamos a hacer es que
Nuestro logaritmo va a ser 5, porque ya tenemos 5 bar. Y aquí también logaritmo de 5 bar. Y el procedimiento va a ser el mismo, solamente que aquí tenemos Z1 que es 0.6. Por K1, que sería, ¿cómo sería K1? Ay, ya mis bolas. Ajá, tendríamos la presión, perdón, tenemos la presión de saturación, más bien sería así, y sería el exponencial, ¿no? Presión de saturación 1, y ya, perdón, fue un error. Sería todo este valor aquí, sería todo este entre 5, que es la presión de operación. Más Z2, que es 0.4. Ahorita lo vamos a hacer en Maple para que vean cómo se hace. Solo que aquí va a ser iterativo, ¿no? Sería más bien el exponencial, perdón. El exponencial de toda esta ecuación, ¿no? Vamos a ver. Dividida entre 5, ¿ok? Menos 1. Y lo mismo va a suceder acá, es decir, la presión total va a ser 5, ajá, y K2 va a ser toda esta ecuación, el exponencial, ¿no? Sería exponencial. Voy a dejar acá. Menos 1 y aquí también sería entonces de esta forma, perdón. Entonces el 5 iría en la parte interna, ¿no? Entre 5, 0.6 y aquí 0.4. Y sería todo dividido entre 5, que es mi presión total, ¿no? Ujú. Entonces el menos 1 iría en la parte externa. Menos 1, aquí la exponencial iría en la parte superior. Ujú. Menos 1, ¿ok? Perdón que esté un poquito talachero, pero así es. Ujú. Entonces de ahí tendríamos que despejar la temperatura. Entonces ahorita lo vamos a hacer en Maple, ¿no? Entonces como ya tengo mi presión de saturación, pues aquí tengo presión, presión de saturación. Entonces aquí sería 0.6 sobre 5 entre la presión de saturación 2 entre 5. Vamos a ver cómo sale. Ujú. Entonces se dan cuenta el exponencial, que es el que representa la presión, está dividido entre 5 para el caso del octano y para el caso del hexadecano también. Pero también me faltó la parte inferior, pero bueno, aquí sí está bien explícita, ¿no? Pues perdón, aquí es, digamos, la ecuación más correcta sería la que tengo aquí. La ecuación correcta, no más correcta, sería la que tengo aquí en Maple. Y de aquí también podría darle sol. Perdón, vamos a ver. ¿Qué me soluciona esa ecuación? Vamos a ver qué pasó. Ah, sí me sale presión. Ok. Entonces vamos a ver, sería sin el denominador.
y sin el denominador, ¿no? Sería presión de saturación entre 5, que es la presión total, que es mi K1 y mi K2. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué pasó. Así. Me lo resuelva y vamos a ver qué valor sale. ¿Ok? 494. Ok. Pues mi temperatura de burbuja corresponde a 494 Kelvin. Ujú. Ok, entonces ahora procederemos a calcular la temperatura de rocío. Ok, entonces para el caso de la temperatura de rocío sería muy similar, solo que usaríamos esta fórmula, ¿verdad? Pues para beta igual a 1 me quedaría sobre K1. Ujú. Y aquí sobre K2. Y así yo sacaría mi temperatura de rocío y tendría 0.4, 0.6 y 0.4. Ajá, entonces sería todo este exponencial, sería el exponencial, mi K sería el exponencial de todo este valor, ¿no? Vamos a ver, muy similar a la anterior, ¿no? Y para el caso del hexadecano sería lo mismo, ¿no? Ah, bueno, sería 9.5, ¿no? Sería el valor que está en esta parte. Vamos a ver. Ya tengo el valor de K1 y mi valor de K2, ¿no? Y ya nada más sería cuestión de sustituirlos en la ecuación y resolver para mi temperatura, ¿ok? Entonces lo vamos a hacer aquí en Maple. Entonces voy a poner, vamos a ver, Z1 que es 0.6 por, vamos a poner aquí arriba, K1. Pues K1 sería igual a la presión de saturación 1 entre 5 que son 5 bar. Entonces K2 sería igual a mi presión de saturación 2 entre 5 bar. Ujú. Entonces ya tendría yo K1 y K2. Entonces para mi ecuación sería Z1 por K1 menos 1 entre entre K1. Ujú. Más 0.4 que es Z2 por K2 menos 1 entre K2. Ujú. Entonces noten que esta ecuación y la que tengo aquí es la misma. Ujú. Entonces ahora voy a sustituir los valores de la presión de saturación. Ajá. Mi valor me sale de 597. ¿Sí? Entonces para mi temperatura de rocío viene siendo 597. ¿Ok? Entonces la temperatura de burbuja que había calculado era 494. ¿Dónde está? 494 Kelvin. Y la que acabo de calcular es de 597. Entonces podemos ver que la temperatura de operación de mi flash isotérmico es de 500 Kelvin. Entonces eso quiere decir que mi temperatura, mi mezcla, perdón, está en, digamos, equilibrio vapor-líquido. ¿Por qué? Porque está entre las dos temperaturas, ¿no? Está entre 597 y 494. Y en el caso de la presión de burbuja, que era 0.55, y la presión de, perdón, la presión de rocío, que era 0.55, y la de burbuja, que era
5.25, mi presión de operación está entre 5 bar. Y eso quiere decir que mi mezcla estará en equilibrio vapor líquido. Y entonces el flash isotérmico ya lo puedo calcular. Entonces vamos a ver cómo se calcula el flash isotérmico, ¿no? Entonces ya tengo mis dos ecuaciones para mi presión de saturación, ¿ok? Entonces le vamos a sustituir aquí 500. Ujú, y aquí 500 Kelvin, ¿ok? Y de una vez le vamos a sacar el exponencial y vamos a ver cuánto nos sale, ¿ok? Entonces lo vamos a calcular. Ujú. Entonces vamos a ver. Si asumo que mi temperatura es de 500 Kelvin, ¿ah? Entonces, vamos a ver, me sale 2.2 acá, en esta parte. Ujú. Y en el otro me sale negativo, ¿verdad? Ok, bien. Entonces, para el caso de mis presiones de vapor, falta sacar el exponencial. Y entonces vamos a ver, si saco el exponencial de mi primer valor, ujú, me da 9.9. Ujú. Entonces mi presión de saturación del octano será 9.9, 9.04 en bar. Ujú. Y en el segundo caso, si saco el exponencial, vamos a ver cuánto me sale. Pues el exponencial de mi presión de saturación 2 sería 0.23, ¿no? 2.23, entonces mi presión de saturación 2 es 0.232 bar. Ujú. ¿Ok? Entonces, a partir de eso ya puedo sacar mi constante de equilibrio. Ujú. K1 y K2. ¿Ok? Pues vamos a ver. K1 sería igual entre 5 bar. Ujú. Y mi constante K2 sería igual a entre 5 bar. Entonces, vamos a ver cuánto me sale. Y el exponencial, aquí aunque ya es exponencial. Y aquí ya le puedo poner exponencial. ¿Ok? Entonces, para K1 me sale 1.8. Ujú. Ya dimensional. Entonces, como habíamos quedado, si era mayor que 1, pues quiere decir que va a estar mayoritariamente en la fase gas, el octano. Y vamos a ver cuánto nos sale en el caso de el hexadecano, nos salió menor que 1, ¿no? Pues podemos ver que en un caso va a estar mayoritariamente en la fase gas y en el otro en la fase líquida, ¿no? Entonces, aplicando la ecuación de Rashford-Rice, tendríamos, perdón, bueno, la voy a copiar. Sería mi ecuación de Rashford-Rice para calcular mi fracción de vapor y mi fracción de líquido, ¿ok? Entonces vamos a ver. Sería Z1 por mi constante de equilibrio 1, ujú, más, en el caso Z2,
y mi constante de equilibrio 2. ¿Ok? Pues también podemos hacerlo multicomponente, no solamente para una mezcla binaria, pero eso lo haremos después en otra sesión, ¿no? Entonces ya tendríamos que sustituir, ¿no? Z1 es 0.6, K1 es 1.8099, 0.0899, Z2 es 0.4, K2 viene 0.0464, tenemos 0.474, ¿ok? Ujú. Entonces de aquí tenemos que lo que nos falta calcular es beta, ¿no? Que es la fracción vaporizada, la fracción B sobre F, ¿no? Esta que tenemos acá que es B sobre F, que sería B sobre F para el líquido y la otra que es uno menos B sobre F que sería para perdón, B sobre F que es para el gas y uno menos B sobre F que es para el líquido. Entonces vamos a ver cómo calcular nuestra ecuación, ¿ok? Entonces ya tenemos nuestros valores de K1 y K2. Entonces vamos a ver que es 0.6 por K1 menos 1 entre 1 más beta por K1 menos 1. Ujú. Esto más 0.4 por el valor de K2 entre beta por el valor de K2. Y todo esto igual con 0, ¿no? Ujú. Entonces de aquí vamos a obtener nuestro valor de beta. Sería de la ecuación. Y mi valor da 0.135, ¿no? Entonces mi valor sería 0.0135, ¿verdad? Para beta. Y mi valor de 1 menos beta sería, vamos a ver, 0.86. Quiere decir que, ajá, mayoritariamente nuestra mezcla se va a líquido. Ujú. Ya tenemos nuestras fracciones de vapor y nuestras fracciones de líquido, ¿no? Ujú. Entonces ya resolvemos nuestra ecuación de Rashford-Rice y nos faltaría calcular las fracciones de X y de Y. ¿Ok? Entonces lo vamos a hacer a continuación rápidamente. Entonces, sin demostración, pues esta sería mi ecuación para X1, ¿no? Ujú. Pues sería 0.6 por mi valor de K1, que es 1 punto, etcétera, entre mi valor de beta, que es 0.13, ujú, mi valor de K1, que ya lo tengo calculado, y aquí sería Z2, ¿no? O sea, 0.4 por el valor de K2, que es 0.046. Ajá. Mi valor de beta, que es 0, que es, perdón, 1, perdón, sí, 0.1353, más mi valor de K2, que es 0.0646, ¿ok? Vamos a ver cuánto nos sale nuestro valor de X1. Ujú. Entonces vamos a calcular aquí, ¿ok? Ya tengo el valor de K1 y mi valor de K2, ¿ok? Ah, y el valor de beta que no lo he sustituido. El valor de beta. Y vamos a ver por qué me sale 1.
Sí, porque estoy sumando y no debería yo sumar, solo es este valor, ¿no? Entonces, 0,978, perdón, sí, es que estoy yo sumando ya los dos términos y obviamente es uno. Ajá. Entonces, para el valor de x2 sería uno menos el valor que nos acaba de dar, ¿no? Entonces sería uno menos nuestro valor que nos acaba de dar, que es 0,02, ¿ok? Ajá. Entonces podemos ver que en la fase líquida es principalmente hexadecano, ¿verdad? Y en el caso de nuestro, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? Del octano, perdón, a ver, me estoy equivocando. Sí, en la fracción de líquido es mayoritariamente octano y un poco hexadecano, ¿ok? Entonces ahora vamos a calcular mi Y1. Pues como ya tenemos nuestro valor de X1, 0,98, ajá, por nuestro valor de X1, que es acabamos de calcular, que es 0,02135, ¿no? Ujú. Entonces, nuestro valor que tenemos, perdón, este es de C1, no me equivoqué, 0,98, pues sería este valor por X1 por K1, ¿no? Ujú. ¿Qué está mal? K1 por X1, ¿no? Sería 1,8 por 0,9, ¿por qué está mal? A ver, entonces X1 sería 0,6 por K1 entre uno más 0,13 por... ujú. El valor de Y debería ser, ajá, si hay un, debe ser K por X, ¿no? Ok, entonces, es el valor de Y. A ver, vamos a ver. Ujú, vamos a ver. Sí, hay un error. Este es el valor de Y. Sí, por algo estaba mal. Este es mi valor de y este es el valor de Y. Sí, porque aquí hay mayoritariamente octano y minoritariamente hexadecano. Sí, ahí había un error. El valor de X lo voy a sacar de Y igual a K por X, ¿no? Entonces quedamos que esto sería Y, sería K. Esto sería, a ver, sería K1. A ver, Y1 es igual a K1 por X1. Pues si nosotros despejamos, tendríamos el valor de X igual sería Y sobre K1. Ujú. ¿Ok? Entonces sí, el valor que tengo sería Y sobre K1. ¿Ok? Es 0,54 para X1. X1 sería 0,54. Y para el caso de X2 sería
1 menos el valor que acabamos de calcular. 1 menos me sale 0.54. Entonces X2 sería. Ujú. Y así ya tendría terminado el valor de X1 y X2. ¿Ok? Entonces, muchas gracias. Que estén muy bien. Y estos son para cálculos de flash isotérmico usando la ecuación de Rashford-Rice y también cálculos de puntos de saturación. Muchas gracias. Hasta luego.